Los tiranos son grandes porque nosotros estamos de rodilla, decía Lavoisier, un filósofo francés. Pues el 31 de marzo de 2016 hemos decidido en Francia, en las plazas de todo el país, levantarnos y ocupar las plazas. Hoy estamos cumpliendo el 117 de marzo de 2016, que eso es la fecha de nuestro calendario revolucionario de la Nuit debout. Así que feliz 117 de marzo a todos. Llevamos 86 días ocupando las plazas en París, Toulouse, Lyon, Bordeaux, en pequeñas ciudades en Francia, también en Lisboa he visto, en Montreal, en Berlín. Bueno, es un movimiento que toca a todo el mundo. Antes de empezar quería decir una cosa. Yo no estoy acostumbrado a hablar así. Normalmente tenemos un turno de 2 minutos cada uno y hablamos con un círculo y nada. Entonces quería solo subrayar el hecho de que no hay representantes en este movimiento. Yo no soy representante de nada, sino de mí mismo y de la experiencia que he tenido. Tampoco podemos hablar de Nuit debout al pasado porque sigue en pie. Sigue en pie hoy todavía. Y tampoco voy a hablar de todo Nuit debout, sino que de Nuit debout que ha ocurrido en París, porque ha habido muchas Nuit debout. Entonces, ¿qué fue mi experiencia? Bueno, yo aprendí el español el año pasado en un barrio de Madrid que se llama Lavapiés, en un círculo de Podemos, en el que entonces aprendí el español y también aprendí que se podía hacer política de otra forma, que los ciudadanos podían verse una vez a la semana, pelearse, debatir juntos, bueno, hacer política. Aprendí también eso, que había que hacer otra política. Hablábamos con los compañeros de España, éramos un grupo de franceses y siempre decíamos, pero bueno, ¿cómo habéis hecho? ¿Cómo habéis hecho para que tengáis la hegemonía? En Francia parece que es el Frente Nacional que tiene el sitio que tiene Podemos en España. Pues me decían, tenéis que hacer un 15M, nos decían, tenéis que hacer una tuerca, nos decían, tenéis que hacer asambleas ciudadanas. Entonces nos hemos ido de España hacia Francia con más preguntas que teníamos antes de ir a España. Volvimos a Francia y había la COP21, que era ese gran momento de ecología mundial que hemos visto en París. Y ahí hemos descubierto lo que significaba el estado de excepción. Cuando dicen que el derecho de manifestación es un derecho constitucional y que luego la policía nos pega y no nos deja hacer manifestación. Entonces eso era nuestra primera experiencia. Luego fuimos a ver asociaciones, fuimos a ver movimientos sociales, revistas de izquierda, fuimos a ver también, hay que decirlo, a partidos de izquierda. El Front de Gauche, el Partido Comunista Francés, el Partido de Gauche, el NPA, bueno, todos los partidos de izquierda radical. Y cuando hablábamos con ellos diciendo, a ver, tenemos que hacer otra cosa, ¿qué nos decían? Nos decían, no se puede. Que la gente, lo que quiere a la gente es un programa que sea justo, quiere la Sexta República, quiere acabar con el capitalismo, quiere quiere un programa que sea justo y luego quiere votar para nosotros para que pongamos en marcha este programa. Eso nos decían. Nos decían a la vez, hay que hacer un movimiento social, hay que hacer un partido que sea abierto, pero abierto dentro de nuestros valores. Yo soy el Partido Comunista, quiero que todo el mundo venga, pero dentro de mi programa. Yo soy tal partido, quiero que la gente venga, pero siguiendo mi plataforma. Entonces eso ya sabíamos que no podía funcionar. El 23 de febrero fuimos a una reunión de la revista que se llama Fakir, que hicieron una película que funciona bastante en Francia, que se llama Merci Patron, que significa gracias jefe. En esa película una pequeña familia del norte de Francia logra vengarse del jefe Bernard Arnault, que es una vergüenza nacional, que es el jefe de la más grande empresa de lujo del mundo. Entonces fuimos a esa reunión, había comida, había bebida, había música, que era la primera vez que fuimos a una reunión política en la que se podía comer rillettes y tomar un vino francés. Fuimos ahí y hemos hablado y la idea era que el 31 de marzo había una manifestación convocada por los sindicatos, que íbamos a ir a esa manifestación, que íbamos a marchar con los sindicatos, con los compañeros obreros, pero que luego no íbamos a volver a casa. El 31 de marzo a las 6 no íbamos a ir a nuestras casas, sino que
y vamos a ocupar una plaza, la Plaza de la República en París. ¿Qué era esa idea? Era desbordar los sindicatos sin negarles. ¿Por qué? Porque nosotros no pensamos que somos capaces de reunir a 1 millón de trabajadores y trabajadoras en las calles como lo pueden hacer la CGT y los demás sindicatos en Francia. Así que hemos trabajado con ellos y les hemos desbordado. Hemos dicho, no vamos a proponer una plataforma que dice somos anticapitalistas, antirracistas, que es lo que somos al final, pero no vamos a decir poner una plataforma como condición previa, sino que vamos a decir a la gente, venid con nosotros y juntos vamos a construir una plataforma, un programa político, juntos vamos a construir nuestra política. Y luego eso se ha convertido en una idea, ocupar un espacio físico, un espacio político y dejar a la gente llenarlo. Y la gente lo llenó la Plaza de la República y las demás plazas, y la gente lo llenó también con sus debates, con sus ideas políticas, con sus iniciativas. Solo para coger un ejemplo, al principio pensábamos llamar esto la Noche Roja, la Nuit Rouge. Y luego nos hemos dicho que precisamente teníamos que salir del entresí, teníamos que salir de nuestros discursos habituales y hemos cambiado por la Nuit Debout, la Noche en Pie. Creo que ese ejemplo sintetiza todo el trabajo político que hemos hecho, que era eso, de salir del entresí, de salir de nuestras costumbres en cuanto de militantes de izquierda, gente de izquierda, y abrirnos a la mayoría. Luego entonces hemos preparado esa noche del 31 de marzo, muchas reuniones, muchas peleas, y el 31 de marzo ha venido, llovía como nunca había llovido en París, era un horror. A las 6 hemos convocado en la Plaza de la República, a las 6:02 ya no controlábamos nada. Ya había venido gente poniendo telas para protegernos de la lluvia, ya estaba gente gritando, empezamos la asamblea, mientras que se supone que éramos nosotros que íbamos a hacer la asamblea. Pues no, la gente quería empezar. Entonces eso, yo creo que para entender el Nuit Debout hay que ver eso primero, que es un desbordamiento perpetuo y constante. Es decir, que la gente se apropia del movimiento. Eso es la clave, me parece, de Nuit Debout. Entonces, ¿cómo funciona? Durante todo el mes de abril éramos miles de trabajadores, de jóvenes, ocupando la Plaza de la República y demás plazas. Luego, en mayo, junio, ya éramos menos gente, como 100 personas cada noche. Y para decir un poco el tipo de población, hay que decirlo, éramos una población bastante homogénea. Es decir, estudiantes, precarios, eso. ¿Qué hacíamos? Pues hacíamos debates, hacíamos acciones también, porque nuestro primer ministro, Manuel Valls, vive justo al lado de République. Así que nos hemos dicho, pues nada, vamos a hacer un aperitivo delante de su casa. Hacíamos esto. Hacíamos también acciones de apoyo a los trabajadores en lucha contra la reforma laboral. Hacíamos también talleres de educación popular, talleres de artistas debout, de médicos debout, de trabajadores debout, en fin, toda Francia estaba debout. Y la lección que hemos tenido de todo esto era que la democracia no se trata solo de votar. En la democracia no es suficiente solo levantar la mano o poner un trozo de papel, sino que hay que gestionarlo nosotros mismos, porque en las reuniones hablábamos, votábamos cosas, pero luego no se hacía nada. Entonces hemos descubierto que no se trataba solo de votar, sino que luego había que hacerlo. Entonces democracia no es solo votar, sino que también gestionar. Eso es una de nuestras lecciones. Para ser más concreto, ¿cómo definir a la Nuit Debout? Es muy complicado definirlo, porque primero todavía existe, cambia de forma cada día, porque cambia de gente, cambia de contexto, pero primero lo podemos definir negativamente, es decir, cuando tenemos al Frente Nacional, este partido de racista que nos insulta, pues eso demuestra que estamos en contra del Frente Nacional. Cuando el Partido Socialista nos insulta también, pues eso prueba que estamos en contra del Partido Socialista. Cuando los medios de comunicación dicen que somos extremistas radicales, pues esto demuestra que estamos en contra también de estos medios de comunicación. Nos definimos también a través de nuestras acciones. Hemos tenido un debate muy largo sobre el asunto de decir que sí o que no somos anticapitalistas, y ese debate sigue abierto. ¿Por qué? Porque decir que somos anticapitalistas precisamente
y eso es mi opinión, es volver a la idea de la noche roja, es decir, volver al mundo que nosotros conocemos, hacer reuniones cantando la Internacional, reuniones con la bandera roja, que hay gente a la que le gusta, a mí también, pero es muy exclusivo. Entonces, hay ese debate y la conclusión que hemos tenido es que íbamos a ser anticapitalistas, antirracistas, antihomófobas, antivaliristas, antisexistas, antirracistas, no sé si lo he dicho, en nuestras acciones. Cuando hacemos acciones en contra del Frente Nacional, demostramos a la gente que somos antirracistas. Cuando hacemos acciones delante de los bancos, acciones delante de los McDonald's y demás, demostramos a la gente que estamos en contra del sistema capitalista. Luego que dicen que hay como dos tendencias en el movimiento. Una tendencia más horizontal, que será más para eso, un movimiento sin jefe, sin líder, y una vía más vertical. Esa es la definición que nos dan los medios de comunicación. Hay un momento en que sí que podíamos decir esto, pero hay que ver la realidad de Nuit Debout, que son gente que vienen una vez, una hora, otra gente que viene toda la semana. Es un vaivén de gente, es un vaivén de acciones, es un vaivén de un mundo que hace que no se puede decir que realmente hay dos tendencias, pero os lo digo para que podáis tener las claves para intentar definir la Nuit Debout. También tenemos textos, tenemos muchos textos, manifiestos, textos que vienen de las comisiones, trabajamos en grupos de trabajo y en comisiones, estas comisiones hacen textos. El problema era, ¿cómo hacemos si hay una comisión que escribe un texto que claramente está en contra de nuestros valores? Por ejemplo, un texto racista. ¿Por qué? Porque en Francia tenemos esa amenaza que es constante, que es la amenaza de los movimientos racistas y fascistas. Entonces lo que hemos decidido era hacer una validación puntual, es decir, tal asamblea de tal día vota tal texto. Ya se me ha pasado el tiempo, pero no estoy solo en el punto 2, así que voy a darme un poco más de prisa. ¿Qué más podría decir? Que Nuit Debout y sus consecuencias. Solemos comparar Nuit Debout con el 15M o Occupy Wall Street o estos movimientos. Yo creo que hay que ver una especificidad de este movimiento, que es un movimiento que nace de la lucha contra la reforma laboral, una reforma que quiere que trabajemos 40 horas, que quiere que haya más despedidos, más gente sin empleo. Y también, y eso que hace que el calendario de la Nuit Debout está pegado al calendario de la lucha contra la reforma laboral. Cuando nos sentamos en la Plaza de la República, para hablar de democracia, para hablar de otro mundo, tenemos como ese apuro de decirnos, bueno, estamos hablando de un mundo utópico y mientras tanto los diputados, los senadores están montando una ley laboral contra nosotros. Es decir, que mientras hablamos de democracia, nos están quitando nuestros derechos. Eso era una tensión que hemos tenido durante todo el movimiento. Otro punto que me parece importante es el tema de la violencia. En Francia estamos bajo un estado de excepción que hace que el derecho de manifestar está siempre atacado. Ayer el gobierno quería prohibirnos nuestra manifestación, luego autorizaron una manifestación de 1 kilómetro, que era en torno. Atacan nuestros derechos a manifestar, también nos atacan cuando manifestamos. Tenemos amigos que están ahora en la cárcel, hay manifestaciones para sacarles de las cárceles. Tenemos a jóvenes como mi hermana de 16 años que ha acabado 24 horas en la oficina de policía solo por haber estado en una manifestación. Eso es el ambiente de la Nuit Debout. Las consecuencias, pues me parece que lo más importante es que hemos hecho una cosa que antes no existía, es la liberación de la palabra. Es que ahora tenemos a un pueblo que puede salir en la calle, que puede salir en sus plazas y hablar con los demás, hablar con los vecinos, hablar de política, hablar de lo que sea, cosas que antes no se hacía. Antes pensábamos que éramos solo delante de nuestra televisión, pensábamos que éramos una minoría y ahora nos damos cuenta de que no, somos una mayoría. El otro punto que me parece importante es el lema que hay en el movimiento 15M, no nos representan. Pues en Francia también decimos no nos representan. Cuando pasan en la Asamblea Nacional la reforma laboral por la medida 49.3, que es una medida que pasa por encima del voto de los diputados, pues decimos claramente eso no es una democracia.
es también poner en tela de juicio al régimen. La ley laboral nos demuestra que este gobierno es minoritario y que nosotros somos una mayoría en contra de esa reforma. Pone en tela de juicio también a la policía y la justicia, que nos pega y que luego queda libre. Pone también en tela de juicio a los medios de comunicación, que nos llaman Estado Islámico, que nos tratan como si fuéramos terroristas. Me vais a decir, todo eso ya lo sabíamos, todo eso es obvio. Sí, pero lo hemos vivido esto. Ese análisis que ya se hace en el mundo militante de izquierda, pues eso lo hemos vivido. Estamos escribiendo nuestra historia juntos, viviéndola. Y bueno, el último punto, y eso tiene mucha resonancia en España hoy, es el sí se puede. Me parece que es el punto más importante de la Nuit Debout. Con la Nuit Debout nos damos cuenta de que es posible hacer política de otra forma. Es posible ocupar una plaza, es posible hacer manifestaciones salvajes, es posible atacar a los privilegiados, atacar a este gobierno. Es posible estar juntos y somos mayoría. Me parece que el punto más importante de todo esto es esa idea de si se puede. Acabaré con unas pistas para el futuro de Nuit Debout. Estamos con el calendario de la reforma laboral. El 28 de julio, el próximo martes, van a pasarlo otra vez a la Asamblea Nacional. Pues iremos delante de la Asamblea Nacional y diremos a esa gente que somos nosotros el pueblo francés y que estamos en contra de esa ley. Más allá de la reforma laboral, hay gente que sigue queriendo ocupar la Plaza de la República. Así que en julio, en agosto y en septiembre vamos a lanzar las vacaciones debout, las vacaciones en pie, para seguir ocupando. Queremos que la Plaza de la República siga siendo un espacio de encuentro del pueblo consigo mismo, un espacio de encuentro político y social. ¿Y luego qué? Están las elecciones. ¿Qué va a pasar con las elecciones y el movimiento Nuit Debout? Pues eso habría que discutirlo. Yo solo os doy mi opinión. O no decimos nada y desaparecemos delante del debate de las elecciones. O llamamos a no votar, que eso sería una posibilidad. O llamamos a votar a alguien. O si no, que es una vía que estamos desarrollando, lanzamos una plataforma ciudadana diciendo la política no es solo la elección presidencial, la democracia no son solo estos candidatos a la presidencial, sino que somos nosotros. Vamos a hacer una plataforma diciendo que el tema importante para nosotros es la cuestión de la deuda, por ejemplo, es la cuestión de la violencia de género, es la cuestión del empleo y no la cuestión de identidad nacional. Acabaré con esa anécdota. El 30 de marzo, un día antes de lanzar la Nuit Debout, cuando la Nuit Debout todavía era una idea un poco loca, que no sabíamos qué iba a ser, había un debate en el que habló Frédéric Lordon, un filósofo y economista francés, y acabó diciendo, hasta mañana en la Nuit Debout. Y todo el mundo en la asamblea, todo el mundo se levantó, se puso en pie. Y desde entonces seguimos en pie, y desde entonces la Francia que conocemos está en pie. Así que acabaré diciendo que el viento de marzo no se acabará. Pueblo de Europa, debout.